Hola, hola mis queridos amigos, un placer verles nuevamente aquí en el espacio del Taller de Artes de Santiago Fernández. Y pues bueno, hoy vengo con un tema muy puntual y es un tema que lo he tenido hace mucho tiempo en mi cabeza rondando y creo que hoy es el día en el que tengo que ya dar una opinión porque, bueno, soy seguidor o muchas de las veces encuentro ciertos videos que quiero analizarlos, entenderlos, pues, y algo que ya rompe la normativa personal de lo que no considero que está bien es lo siguiente, mis queridos amigos. Estamos hablando de un tiempo en donde el arte ha modificado todas sus estructuras y pues hay que entender que el tiempo está pasando, que las situaciones cambian, que la manera de desarrollar los conceptos, las estructuras y los procesos artísticos son dinámicos y eso es parte de la transformación en el mundo del arte. Eso ha ido ocurriendo siempre en todas las etapas de la vida artística, de la creación, de la creatividad, del pensamiento humano. Pero lo que no estoy de acuerdo es en aquellas personas que quieren imponerte una manera de pensar y que si no cumples con eso, pues ya te están dejando invalidado en el mundo del arte. Entiendo que existe la estructura del mercado del arte, pero eso también es un tema muy aparte del que hay que hablar, pero que no sostiene en realidad lo que realmente le importa a la gente que está en el mundo del arte. Eh, si tenemos que dar definiciones, digamos que debemos entender y aceptar de que el arte es amplio. El arte tiene sus propios tiempos, sus propios medios, y debemos dejar de invalidar a las personas que ejercen el arte desde la función de sus habilidades, de su capacidad creativa, desde sus dominios artísticos, de sus dominios técnicos, de sus procesos naturales de trabajo artístico. Y eso tampoco nos lleva a menoscabar la capacidad que tienen de gestión las personas que están haciendo trabajo artístico con los conceptos actuales, nuevos, y que pues son muy valederos. Lo que yo invito en esta reflexión que estoy haciendo ahora es a que empecemos a hablar desde nuestras perspectivas, desde nuestra posición, desde lo que pensamos nosotros y que es muy válido también. Miren, yo soy de las personas que utilizo el arte desde aquel dominio técnico, desde las propiedades de los materiales con los que voy dominando, desde conocer, por ejemplo, cómo se compone una laca, cómo se compone el pigmento de un óleo, e ir entendiendo cómo va a funcionar en la pintura, entender los procesos en el arte del grabado, de trabajo de húmedo sobre húmedo, tiempos de secados, etcétera, etcétera. Pero también utilizo el concepto de los nuevos sistemas de orientación artística en favor de mi obra para llevarlo a los tiempos actuales. Pero eso no me da a mí el derecho a defender uno u otro. Hay términos como purista. Mi pregunta es, digamos que somos puristas, ¿cuál es el problema de que seas purista? Y de que no lo seas también. ¿Cuál es el problema de que no seas purista? Lo que sí debo decirte así de frente es que no te engañes a ti mismo diciéndote que eres un artista cuando no lo eres. ¿Cómo saber si eres un artista o no lo eres? Pues mira, es la honestidad de que tú sabes que tienes capacidades creativas, que tienes la capacidad de resolución, que tienes la capacidad de pensarlo, recrearlo, interpretarlo y ponerlo en escena, ponerlo en un bastidor, ponerlo en ejecución y que luego se lo vea. Si no, ¿de qué artista estamos hablando? Me dirás, pero es que Santiago en el arte conceptual la idea es la que vale, la idea es la que vale siempre. Claro, porque sin ideas, ¿cómo hago mi obra artística? Entonces, si quiero ser de los artistas conceptuales y tengo una idea, pero yo no tengo la maquinaria, por ejemplo, para hacer algo, como una escultura, digamos, ¿ya? Pero existe ahora las alternativas de estas nuevas máquinas que permiten hacer impresiones en 3D, por ejemplo, por poner un ejemplo, está bien, puedo utilizarlo, nadie niega que lo puedas utilizar, pero trabaja la idea tú, pero de verdad.
no solo la idea mental, sino que se vea transformada en diseño, en bocetos, en que lo hayas escrito, que lo hayas determinado, que lo vayas componiendo, que vayas eliminando partes, que te des cuenta que hay que agregar otras, o que simplemente hay que simplificar esa forma. Y bueno, posterior a eso, sí llevar a esa otra parte del proceso. ¿Por qué? Porque eso ha existido siempre. Miren que si hablamos de arte purista, como le denominan muchos, cuando hablamos de Miguel Ángel y hacía sus esculturas, ¿ustedes creen que él solo podía haber hecho tanta escultura en piedra y de esos formatos? No, él necesitó de mano de obra que trabaje la parte gruesa. Pero ¿quién daba el espíritu final de esa piedra o a esa piedra? Era Miguel Ángel. Entonces, miren, mis amigos, en la actualidad pasa lo mismo con el tema del arte conceptual. Yo puedo tener la idea, pero debo trabajar yo la finura de esa obra. Soy yo el que debe ser el autor de aquello y no la industria. Entonces, mis queridos amigos, este video lleva justamente a esas personas que hacen contenido y que se viven dando contras al pensamiento de otras personas que me he dado cuenta que tienen su propio criterio y que lo emiten. Que tú estés a favor o estés en contra es súper válido, pero no por eso lo debes minimizar. Pero resulta que estas personas se remiten solamente a leer libros y a venir a darte un resumen de esos libros. Mi pregunta es, ¿cuál es su aporte? ¿Cuál es su investigación? ¿Cuál es su dinámica en términos de este campo? Si no has cogido un lápiz, si no has cogido, no sé, una placa, una gubia, una herramienta para esculpir, si no has estado en escena, ¿con qué derecho te sientes de matar un proceso del arte y validar a otro? Nadie te puede decir que sí, que no, por qué camino tienes que ir y por cuál no. Los seres que estamos en el campo del arte somos individuales y asumimos nuestros propios retos, nuestros propios momentos, nuestras propias dinámicas. Si yo deseo hacer arte que se le denomina para mí de mala manera eh, tradicional, está bien. Es el derecho que tú tienes a dominar procesos, a entender fundamentos y a demostrar que tienes la capacidad para hacerlo. Que tú deseas trabajar con términos conceptuales en donde se determina que todo ya de por sí es arte, te invito a que logres transformar esos conceptos y llevarlos a altos niveles. Es tu proceso, es tu tiempo y es tu momento, y es válido. Pero lo importante en esto de aquí es que no tenemos que hacer o generar que cierto tipo de trabajo es válido y que este otro tipo de trabajo ya no lo es. Yo invito a la reflexión de mis amigos, de mis compañeros, de la gente que compartimos el mundo del arte, a hacer una reflexión más amplia. Sí, hay mucha gente que me va a decir, sí, pero el pensamiento de tal, pero es que tal cual dice esto, es que el pensamiento de este otro marca esto. Asúmelo, asúmelo, pero con seriedad y responsabilidad. El autoengañarse es fácil. No creo que por el hecho de yo ponerme un curita en un lastimado, tenga la suerte y la capacidad de llamarme médico. Demos el mismo respeto a la gente del arte y a la profesión del arte. Es un estilo de vida. Y no permitamos que cualquier individuo, cualquier persona, por el hecho de simplemente mantener su ego vivo, ya se crea un artista. Considero que tienes que trabajar los procesos naturales de la vida, la misma ley o las mismas leyes universales siempre están constantes, tienen procesos y tienen cambios, pero en su estructura, más no en la forma. Es decir, el universo cambia constantemente, pero tiene 7 leyes universales que no se pueden cambiar. Son universales. De manera que no entiendo en qué momento en el mundo de las artes visuales se empezó a determinar cómo tienes que pensar, qué es lo que te valida y qué no.
Los tiempos son los tiempos y cada uno tiene que empezar a vivirlos como considere que es oportuno. Esa es mi reflexión, mis queridos amigos, en el sentido de que por el tema de los likes y tener la validación en estas plataformas, pues mucha de la gente desde la pandemia empezó a decirte que sí, empezó a darle contra a otra persona. Cuando tú me demuestres que tienes tu propia convicción, tu propio pensamiento, tu propia forma de analizar, me sentiré contento de compartir contigo. Pero cuando quieres generar caos para poder tener tu like, no te lo voy a aprobar. Y mucho menos cuando hay mucha palabrería en donde no dicen nada, ¿sí? Te hablan de un autor, te mezclan con el otro, y hay al menos algunos que te hablan con unas retóricas increíbles que yo creo que ni ellos mismos se entienden de tanta verborragia que arrojan, porque lo que hacen es explotar toda una cantidad de léxico, pero que al final no te están llevando a una orientación clara de cómo ir manejando y entendiendo los procesos de cambio en el arte. Tenemos que ser fundamentales, no egocéntricos, sino gente que produzca cambio, que cambie, que ayude a generar dinámicas. Me apena que en las universidades ahora se genere personas que tengan la capacidad de escribir, de redactar bien, de dar contenido a objetos ya hechos y no la capacidad de despertar sus propias inquietudes y demostrar de quiénes son. De manera que son parámetros, son maneras de entender, de pensar. Muchas de las personas de ustedes van a juzgar positiva o negativamente. Te invito a que sin temor, pues pongas tu comentario aquí en el canal. Lo que me importa es que nos respetemos, que sigamos creciendo cada uno en su propio espacio de dinámicas, de trabajo, en su propio espacio de construcción de su obra y de lo que consideramos y pensamos que tenemos que hacer. El artista no debe dejarse llevar por las modas, no debe dejarse llevar por lo que ve en el mundo del mercado del arte, porque ese es un tema aparte para tratarlo, ¿no? Que es complejo. Y bueno, hay que decir cosas que no vienen al caso en este momento, pero eh, tenemos que ser más estructurados en lo que queremos. No nos debemos convencer simplemente porque vemos que ciertos artistas venden su obra en millones. No creo que sea el sentido del arte vender en millones. Sí de que vendas para que puedas vivir, pero en función de tu trabajo, en función de tu lealtad hacia ti mismo. Miren, vi un salón recién aquí en mi ciudad, se llama el Salón de Noviembre, que o sea, nadie entiende, no entendemos cómo escogen obras en donde si se trata de pintura, pues no hay ni siquiera la mínima señal de ser un buen dibujante. Entonces, mucho menos los otros parámetros pictóricos. Y tienen reconocimientos, premios. Hay cosas que hay que debatir, sí, porque debe existir calidad y eso es innegociable. No creo que te pongas un vestido en donde no veas calidad. No creo que te hagas operar con alguien que no te demuestre calidad. Y el arte debe ser igual. No debemos permitir que con cualquier cuento nos quieran convencer de lo que no es. De manera que mis amigos, he vuelto nuevamente a hacer temas aquí en mi canal con el sentido de decir lo que pienso y sin miedo, pero respetando a las demás personas. Lo que sí invito es a que no nos dejemos engañar con, con, con esas verborragias con las que tratan de mantenerse en esos puntos con los que viven de estas plataformas, ¿no? Mi abrazo fraterno siempre y pues bueno, les invito a que sigamos creciendo en el mundo del arte y en las próximas eh, emisiones de videos, pues voy a ir compartiendo ciertos procesos, voy a seguir compartiendo ciertas dinámicas nuevas que he logrado en este tiempo y más información que espero que sea de su agrado. Un abrazo para todos y hasta la próxima.